Libro La Biblia, preguntas que el pueblo hace, segunda parte, tema número 11. En el Génesis, ¿qué significan el árbol, la manzana y la serpiente? Escuchemos hasta el final, suscríbanse y compartan con su familia, sus amigos, sus hermanos de la iglesia. Y así vamos a difundir estos temas tan importantes. Como repito, les compartiré el tema 11. En el Génesis, ¿qué significan el árbol, la manzana y la serpiente? En el telón de fondo que sirve para responder a las preguntas sobre los primeros capítulos del Génesis es siempre el género literario usado por los autores para relatar sus reflexiones. Género literario es el modo de presentar un pensamiento o un mensaje bajo determinada forma literaria. Por ejemplo, la poesía es un género literario. Un escrito sobre astronomía es de otro género literario. El género literario usa también algunos recursos, cierta técnica, por ejemplo, comparaciones, alegorías, imágenes, etc., que permiten expresar mejor la idea que el autor quiere transmitir. El autor puede utilizar el género literario que le parezca mejor para llegar al lector. Por ejemplo, la novela, el discurso, etc. Cada ciencia o cada disciplina tiene su género literario específico. Conocer el género literario de una obra, escribió el padre Benoit, es tener en las manos la clave para entenderla. Esto sucede también en la Biblia. Tiene un género literario específico, el religioso. Dentro de este género literario religioso, cada uno de los autores eligió las formas que mejor le servían en su tiempo para transmitir su idea. El Génesis emplea mucha simbología. El juego de palabras emplea imágenes que el pueblo conocía. Usa elementos tomados de la cultura religiosa judía, mesopotámica, cananea, etc. El autor se sirvió de todo eso para su relato de la caída del hombre, por ejemplo, Génesis 3, y así reflexionar con el pueblo sobre la existencia del mal en el mundo. Y los elementos simbólicos presentes en su relato Génesis 3 son numerosos: la serpiente, los árboles, el jardín, el fruto del árbol, las hojas de la higuera, el rumor de los pasos de Dios, la hora de la brisa, la escondida del hombre, los diálogos Dios-hombre, Dios-serpiente, las maldiciones a la serpiente, a la mujer, al hombre, los vestidos para la pareja, la expulsión del paraíso y los querubines, o sea, los ángeles, que guardan con la espada desenvainada la entrada al paraíso. El autor no tiene la intención de explicar el origen del mal, no sabe su origen, como tampoco nosotros lo sabemos. Sabe apenas también como nosotros que el mal existe porque tanto él como nosotros lo practicamos y hacemos la experiencia del mismo. Todo hombre se pregunta por el mal. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué no existe solamente el bien? Las religiones y las culturas antiguas procuraron dar una respuesta por medio de sus leyendas religiosas, sus mitos etiológicos, es decir, historias que explicaban el origen de alguna creencia común. Así lo hicieron, por ejemplo, los griegos,
los romanos, nuestros indígenas. También el hombre bíblico reflexionó sobre ese problema existencial y dejó su reflexión por escrito, mediante un género literario cargado de imágenes y de símbolos. Su reflexión no es descendente sino ascendente, es decir, no explica por qué existe el mal hoy, no identifica su origen. Por el contrario, afirma que el mal existe hoy porque tuvo un origen que se remonta más allá del tiempo. Afirma que en el hombre existe como una radical oposición al bien que exige una causa primera, un origen. Con su texto constata simplemente que hay un mal original, o como se dice, que hubo un pecado original. Con esta constatación, el autor se dispone a atacar de raíz el mayor mal de su tiempo, que seducía y corrompía al pueblo, la tentación de los ídolos. Esa tentación o ese pecado era la causa de muchos otros males. Habiendo constatado eso, el autor propone una salida. Hay que luchar contra esa tentación que existe dentro de cada uno para poder retomar al paraíso, una tierra sin males, una sociedad justa y fraterna. Para transmitir su reflexión, el autor emplea una historia. La historia es verdadera. El mal existe y entró por el hombre mismo. Los elementos que emplea para ilustrar esa historia, sin embargo, son simbólicos, es decir, indican la verdad que desea transmitir. Son como la exteriorización, la expresión de esa verdad. Veamos algunos de ellos. Numeral A. El árbol en Génesis 3 se citan dos tipos de árboles. El árbol del conocimiento del mal, versículo 5, y el árbol de la vida, versículo 3 y 22. En Génesis 2, 16, 17 se recuerdan todos los árboles y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Según el texto, el hombre podía comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En ese día moriría. Génesis 2, 16, 17. ¿Qué significa esto? Comer de todos los árboles es un símbolo denso en su significado. En la Biblia, la sabiduría y la ley de Dios son comparados con un árbol. Dice el libro de los Proverbios, es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. Proverbios 3:18. Tener la sabiduría es alcanzar la vida. Ella enseña los caminos de la vida. Por otra parte, la ley de Dios es llamada en la Biblia ley de vida. Observar la ley de Dios es vivir. Así, por ejemplo, Salmo 118, 93 dice: jamás olvidaré tus ordenanzas, por ellas tú me das la vida. También la Biblia compara al hombre que cumple la ley de Dios con un árbol frondoso, plantado a las orillas de las aguas. Salmo 1:3. Podemos entonces concluir que el hombre sabrá lo que es el bien y el mal mediante la ley de Dios. Si observa la ley de Dios, igual practicar el bien, será feliz. Si no lo observa, igual practicar el mal, será infeliz
morirá. Esta existencia es la de cada día. El libro del Deuteronomio lo recuerda al promover a los hombres la alianza con Dios. Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Deuteronomio 30:15. Y este mismo libro añade, que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante de la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Yahvé, escuchando su voz, uniéndote a Él. En eso está tu vida y la duración de tus días. Mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 30:19-20. Si la sabiduría y la ley de Dios son comparadas en la Biblia con los árboles, entonces comer de estos árboles significa tener sabiduría. Observar la ley de Dios, ser sabio, vivir. El hombre debe creer esto, aceptar esto, pues Dios mismo es el que lo garantiza. Este es el sentido de la orden que Dios dio al hombre, de que podía comer de todos los árboles, inclusive del árbol de la vida. Génesis 2:16. Pero el hombre no acepta fácilmente lo que Dios le ordena. No cree en su palabra. Quiere tener su propia certeza, alcanzar por sí mismo el conocimiento del bien y del mal, siguiendo sus propios criterios, dejando a un lado la sabiduría y la ley de Dios. Bueno, amigos, hasta aquí una parte del tema 11. Voy a continuar en el próximo video, la siguiente parte de este tema, porque el tema número 11 es bastante extenso. Me da mucha alegría estar con ustedes, compartir e invitarlos, ¿verdad?, para que se suscriban e inviten a sus amigos a dar un like. Si les gusta, pueden hacer también un comentario, y así con los comentarios que ustedes hagan, pues le daremos mejor realce y tendremos más conocimiento. Adiós, hasta pronto.